el Zabrak que aterrorizó al Sol Negro, opresor de mandalorianos y asesino de Jedi. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más conocidos de todo Star Wars. Sentaos y preparaos para este viaje, porque vamos a adentrarnos en la historia de Darth Maul, también conocido como el esclavo Sith. Antes de comenzar con el vídeo, quiero compartir una gran noticia. Tenemos nuevo patrocinador en el canal. A partir de ahora, una vez por semana, veréis menciones a Instant Gaming tanto en los vídeos como en mis redes sociales, cuyos enlaces encontraréis, como siempre, en la descripción. Y aprovechando que estamos en el mes de lanzamiento de Star Wars Outlaws, no puedo dejar de recordaros que en Instant Gaming lo tenéis con un gran descuento. Además, si utilizáis el link que os dejaré en la descripción, ya sea para Star Wars Outlaws u otro de los muchos juegos que ofrecen, estaréis apoyando muchísimo al canal. Pero eso no es todo, Instant Gaming también ofrece otros productos como tarjetas regalo y más, todo a precios inmejorables. De hecho, yo mismo llevo años usando Instant Gaming, como podréis estar viendo en pantalla. Así que nada, espero que os animéis a apoyar el canal y por supuesto muchísimas gracias a Instant Gaming por apoyar el proyecto de Sithari y hacer posible nuestros vídeos semanales. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Antes de ser forjado en la fragua del dolor y el terror, Darth Maul fue un pequeño infante nacido en el planeta Dathomir en el 54 antes de la batalla de Yavin, año en el que, por cierto, Obi-Wan Kenobi manifestaría por primera vez sus poderes en la fuerza. No sé si es algo intencionado, pero me parece un detalle cuanto menos curioso. La cuestión es que cuando Maul nació, su padre fue ejecutado, ya que cuando un hermano de la noche tiene un hijo, este ha de ser eliminado por cuestiones culturales. La madre de Maul, una humana llamada Kizina, había dado luz a otros dos Zabraks, Savage Opress y Feral Opress. Estos dos ya habían sido totalmente asimilados a la cultura de Dathomir. Sin embargo, la humana, al ver el rostro del pequeño Maul, inocente y ajeno a todo lo que le esperaba, no deseó otra cosa que liberarlo del dolor al que sería sometido como esclavo de las Hermanas de la Noche. Es por ello que Kizina, de alguna forma que nunca se llega a esclarecer, consiguió contactar a un joven Darth Sidious, en ese momento aprendiz del Lord Sith Darth Plagueis. Si queréis saber más sobre Darth Plagueis y Sidious, os recomiendo que le echéis un ojo al vídeo que hice sobre la historia de este personaje. Al principio, Sidious no tenía interés en acoger al joven Zabrak, pero cuando Kizina se arrodilló e imploró al Sith que sacara de la esclavitud a su hijo, Sidious no pudo más que aceptar. O eso es lo que creía Kizina. La joven madre creía haber removido algo en las entrañas del Sith, emblandeciéndolo para aceptar tutelar a su hijo y salvarlo de la esclavitud. Pero lo que Kizina no sabía es que había condenado a su hijo a un destino peor que el mismísimo infierno. Si la esclavitud era lo que más temía como destino de su vástago, había tomado la peor decisión posible. Las cadenas de metal oxidado de las Hermanas de la Noche, que azuzaron durante años al pequeño Maul cual perro maltratado, pasaron a ser cadenas ardiendo al rojo vivo en el cuello del Zabrak. Cadenas que ayudarían a forjar a uno de los mayores asesinos de la historia de Star Wars. Así que, durante estos primeros años de formación, el joven Zabrak vivió en Mustafar, pero irónicamente, su vida en ese momento fue fría y estéril, como el hangar de un destructor imperial. La mayoría de sus días, Maul no tenía contacto con nadie más que con TD-9, un droide que a cualquier otra persona, por su aspecto endiablado, le hubiese parecido un demonio de metal y óxido, pero para Maul era la única cosa que permanecía a su lado. Desde entonces, el duro entrenamiento de Maul empezó a manos del joven Sidious, que, como primera toma de contacto, empezó a arrojarle rocas de gran tamaño al pobre niño para someterlo a una situación de estrés tan alta que éste no tuviese otra que responder casi de forma animal y mediante el lado oscuro devolverle todas las rocas a Sidious. Es ahí cuando el joven Sith empezó a ver el verdadero potencial de Maul. Obviamente, aún estaba lejos, pero parecía prometedor. Esto no hizo más que condicionar el entrenamiento del joven Zabrak,
ya que conforme Sidious veía que el joven tenía un mayor talento y afinidad para el lado oscuro, más grave y peligrosas eran las pruebas a las que sometía al niño. Por ejemplo, una de las más duras fue cuando, encadenado y en un cabrestante, lo introducían lentamente en un tanque lleno de ácido. Mientras esto sucedía, Sidious empezó a formar a Maul en teoría Sith, en su historia, en la filosofía establecida por Darth Bane, y por supuesto también hizo germinar una semilla en su cabeza, una que acabaría floreciendo en un gran odio hacia la Orden Jedi. Maul no solo escuchó atentamente toda la lección de historia y teoría impartida por Sidious, sino que consiguió escapar y colocarse justo al lado de su maestro, para así seguir escuchando la lección. Un tiempo después, en el 44 antes de la batalla de Yavin, Maul ya llevaba unos cuantos años siendo instruido por Sidious, en ese momento teniendo unos escasos 10 años de edad. El aprendiz de Plagueis, viendo los avances y recientes logros de su aprendiz, llegó a la conclusión de que era el momento de llevarlo a la Academia de Orsis. Esta era una academia conocida por formar a grandes asesinos y por tener unos requisitos sumamente exigentes, pero Sidious tenía grandes esperanzas en Maul. Por lo tanto, bajo la narrativa de que Sidious era un empresario de éxito, este acudió a la academia alegando que necesitaba un futuro guardaespaldas capaz de protegerle, ya que estaba involucrado en diversos negocios de éxito. Finalmente, Maul acabó entrando en la Academia de Orsis y tras pasar bastantes años siendo formado en distintas artes de la muerte, el Zabrak estaba preparado para su prueba final, una prueba conocida como el Gora. Maul ya no era el niño que llegó indefenso de Dathomir. Ahora, a pesar de sus 17 años de edad, el Zabrak era de todo menos un ser indefenso. Lo que antes eran dudas y un sentimiento de estar totalmente perdido, ahora eran grandes ambiciones y una gran necesidad de poner a prueba todo lo que había aprendido. Es por ello que esta prueba final era la excusa perfecta para cerrar el círculo y finalizar por todo lo alto el entrenamiento de nuestro protagonista. Y finalmente llegó el día. Hipori, planeta de arenas inmensas y ventiscas infinitas, parecía la metáfora de un vacío cósmico. Desde el cielo, una nave diminuta, casi insignificante en su geometría de metal apagado. Esta desciende como un espectro. La compuerta se abre y una figura se desprende del vientre metálico. La nave, sin ceremonia alguna, se eleva y desaparece. Queda solo el Zabrak, rodeado de un silencio tan vasto que hasta el viento y la arena parecían conspirar en su soledad, girando en torno a él en una danza tan antigua como el mismo desierto. Días pasaron, incontables, en los que caminó bajo un sol inmisericorde, un sol fijo, pero siempre cambiante, como si el tiempo se fragmentara con cada latido de su corazón. Su piel ardía, sus pies eran llagas abiertas, que, al igual que su alma, parecían desmoronarse bajo el peso de una existencia que lo castigaba lentamente. Y sin embargo, lo peor no era el desierto. La verdadera tortura eran los droides, aquellos seres mecánicos que lo cazaban día tras día, como sombras programadas para atormentar, sin fin, sin descanso. Los derrotaba, uno tras otro, pero siempre había más, hasta que un día no hubo más. Ese día, pensó, era la victoria. La nave reapareció como un mal presagio, y de ella emergió su maestro, pero no para coronarlo con honores, sino para destruir lo que quedaba de su espíritu. «No eres más que una herramienta», dijo, revelando que otro aprendiz había sido entrenado en secreto, que todo su sufrimiento no era más que un eco vacío en el gran diseño del Sith. El Zabrak sintió como la sangre en sus venas, ese fuego oscuro que había ignorado tanto tiempo, comenzaba a arder con una furia incontrolable. Las palabras del maestro fueron la chispa, y el odio la pólvora. Sus pupilas se contrajeron, y en su interior algo primitivo despertó. Las espadas láser se encendieron, dos filos rojos que cortaban el viento, y el aire entre los dos se llenó de ese silencio absoluto que precede a la tormenta. En pocos momentos, el Zabrak fue derrotado, pero no destruido. No podía caer, no después de tanto. Como una bestia salvaje, se abalanzó sobre su maestro, sus dientes clavándose en la carne, la sangre brotando en la mano del Señor Oscuro. El maestro sonrió, complacido, como si hubiese esperado aquel gesto todo el tiempo. Había comprendido. El Zabrak había aprendido a odiar,
no como una emoción pasajera, sino como una filosofía, como el veneno que recorre las venas de cada Sith. Había intentado matar a su maestro, como dictaba la tradición ancestral, y con ello había pasado la última prueba. Arrodillado bajo el implacable sol de Hippory, el Zabrak recibió la bendición de un nombre nuevo. En aquel instante, el pequeño Zabrak, una vez abandonado en Dathomir, ahora se unió al linaje oscuro de Darth Bane. Allí, en la vastedad del desierto, donde el tiempo parecía detenerse, comenzó la leyenda del que no sería olvidado. Ya bajo el nombre de Darth Maul, el recién nombrado Sith actuó durante años como una sombra mortal para las ambiciones de Darth Plagueis y Darth Sidious. Entre sus primeros logros se cuenta el asesinato de Siolo Urmanka. Maul, a través de astucia y fuerza, logró no solo vencerlo, sino que forjó en ese encuentro su doble sable de luz, un símbolo que, como todos sabéis, se convertiría en su sello personal. Otro de sus éxitos más macabros fue su papel en la insurrección de los Chinchorri, una maniobra cuidadosamente orquestada por los Sith para erosionar los cimientos de la República. Desde las sombras, Darth Plagueis y Sidious provocaron a los belicosos Chinchorri para atacar a los Jedi y al Templo. Como parte de esta trama, Maul fue enviado a un rincón olvidado de Coruscant para contactar a Vilmar Gark, un mercenario insignificante que, bajo el control de los Sith, sería una pieza más en este ajedrez galáctico orquestado por el Moon y por Sidious. Desde la altura de un edificio en ruinas, Maul vigilaba la llegada tardía de Gark. El salto silencioso del Sith desde las sombras bastó para que el devaroniano temblara de miedo. Ni siquiera pudo terminar una frase antes de ser levantado por la fuerza y arrojado contra las paredes como una marioneta rota. En ese instante, un droide proyectó la figura espectral de Sidious, cuya voz era tan implacable como su plan. Gark debía obedecer sin preguntas y la única alternativa era la muerte. Maul, siempre obediente, cumplió su rol como espectador cuando el ataque al templo Jedi comenzó. A través de sus electrobinoculares, observó a los Chinchorri, seres inmunes al control mental, caer en la trampa tendida por los Jedi. Aunque el odio le consumía, Maul no pudo evitar un destello de admiración por la habilidad de sus enemigos. Sabía, sin embargo, que en sus manos el resultado habría sido mucho más devastador. Con el paso de las semanas, Maul no ocultó su desdén por los Chinchorri, proclamando que, bajo su mando, no habría dejado a un solo Jedi con vida. Sidious, percibiendo la arrogancia de su aprendiz, le recordó que su poder no residía solo en la violencia, sino en la obediencia al lado oscuro. Recuerda, le advirtió, te nombré Darth por tu lealtad, no por tu fuerza. Las instrucciones eran claras. Maul volvió a las sombras, esperando la próxima orden. Mientras tanto, Sidious discutía los siguientes movimientos con Nutegunray, el virrey de la Federación de Comercio. Maul sabía que el futuro de la galaxia iba a cambiar para siempre. Tiempo después, en las sombras de Dorvala, Darth Sidious preparaba una intrincada trama de sabotaje para enfrentar a dos compañías rivales, Lomite Limited e Intergalactic Ore. Estas empresas, claves para el comercio de minerales, debían destruirse mutuamente, facilitando el control de la Federación de Comercio sobre el transporte y el Senado. Maul, su leal aprendiz, fue enviado para ejecutar esta operación. Aunque Maul despreciaba a los nemoidianos, viéndolos como seres débiles y codiciosos, su maestro le recordó que, en su maquiavélico plan, incluso los peones más despreciables tenían su utilidad. La misión era bastante clara: incitar a ambas empresas a sabotearse entre sí y usar a mercenarios para llevar el conflicto al límite. Maul, con precisión letal, manipuló conversaciones, alteró grabaciones y utilizó su astucia para sembrar desconfianza entre los rivales. En medio de la fría atmósfera de Dorvala, Maul observó cómo los mineros y mercenarios caían en sus trampas. Aunque deseaba dejar que se aniquilaran entre ellos, comprendió que debían eliminar a los sobrevivientes para proteger la identidad de los Sith. Al final, no fue la violencia rápida la que marcó su victoria, sino el control absoluto sobre los eventos, ejecutando cada movimiento con la precisión de un maestro del ajedrez oscuro. Cuando todo acabó, Maul no solo había asegurado el éxito de la Federación de Comercio, sino que había eliminado cualquier rastro de su participación, dejando el caos tras de sí, mientras los engranajes de la conspiración Sith seguían girando silenciosamente hacia su inevitable objetivo: la caída de la República.
El Sol Negro, una de las organizaciones criminales más vastas y poderosas de la galaxia, se erguía como un coloso de sombras, impenetrable en su red de corrupción y temor, pero en los intrincados y opacos senderos del lado oscuro, toda fortaleza tarde o temprano debe ceder ante el poder inexorable del destino. Y ese destino, tejido por el paciente y maquiavélico Sidious, se presentaba en la figura de Darth Maul. El encargo parecía sencillo en su forma: desmantela el Sol Negro, ordenó Sidious, como quien arranca una pieza vital en un tablero donde el orden es siempre una ilusión. Los 9 Vigos, titanes entre los titanes de ese oscuro imperio, debían perecer. Solo así, esa vasta red criminal, alguna vez útil para otros, se plegaría al orden que los Sith habían vislumbrado para la galaxia. Maul, desde los oscuros confines de su alma, no se sentía digno de la nave que le había sido otorgada. El Scimitar, un mensajero del vacío, como lo era él del exterminio. «Gánatelo», le había dicho Sidious. Esta no era una simple nave, sino un instrumento de la desaparición, un espejismo de sombras que penetraría los rincones más recónditos de la galaxia para arrancar la vida con precisión quirúrgica. El primer golpe cayó sobre Darnada, uno de los muchos engranajes de ese monstruo llamado Sol Negro. Maul, como una víbora en acecho, entró en la guarida disfrazado, reclamando la vida de un pobre suluztano que, poco antes, había huido de sus deudas. La muerte fue rápida, cruel, impersonal, como debía ser, al estilo Sith. Los guardaespaldas de Darnada, formidables en otros tiempos, cayeron bajo su hoja sin la menor resistencia. El último aliento del líder fue un susurro de incredulidad, como si la inminencia de su muerte aún no hubiese alcanzado su entendimiento. A su alrededor, Maul había dejado solo cenizas, una advertencia a aquellos que vendrían después, porque era entonces que la guerra contra el Sol Negro había comenzado. El vórtex del destino lo condujo luego hacia el Vigo del Sol Negro, Morn, en los oscuros mares de Dak, donde Maul cegó más vidas sin que su pulso vacilara un instante. La sangre salpicaba como testigo mudo de un evento que estaba ya inscrito en las estrellas. Los gritos ahogados de Morn, su intento patético de negociar su vida con información que Maul ya poseía. No había espacio en el universo para la piedad, no en el corazón de un Sith. Raltyr fue la escena final de este macabro teatro. La fortaleza del Sol Negro, como una fúnebre catedral, aguardaba la llegada de su destructor. Allí, oculto entre las sombras, Maul observaba, calculaba cada movimiento con la fría determinación que solo el verdadero adepto al lado oscuro podía ostentar. Los droides exploradores regresaron con su informe. Todos estaban dentro, todos los Vigos, su líder, Alexi Garin, y sus guardianes. El desenlace ya no era una cuestión de fuerza, sino de tiempo. El ataque fue un ballet de muerte y destrucción. Los ejecutores del Sol Negro, seguros en su número, cargaron como si el peso de la multitud pudiese sofocar el filo del destino que era Darth Maul. Pero él no era simplemente un guerrero, era una tempestad de destrucción. Sus movimientos, una danza que desmembraba y aplastaba, dejaron a la fortaleza en silencio, un santuario de cuerpos mutilados y sueños quebrados. Dentro, los guardianes más temidos del Sol Negro aguardaban, una mezcla de razas y bestias formidables que se alzaban como montañas, imposibles de escalar. Pero Maul no veía oponentes, solo obstáculos, y los obstáculos no son más que piezas que deben caer. Con la frialdad de un depredador, cegó a cada uno de ellos, uno tras otro, con la misma indiferencia con la que la noche reclama el día. Finalmente, el líder, Alexi Garin, tuvo la oportunidad de enfrentar a su verdugo. El duelo no fue físico, sino metafísico, un enfrentamiento de voluntades donde Maul, en su indiferencia, simplemente ejecutó el destino que ya estaba trazado. Garin, en su desesperación final, no pudo más que herir a su asesino, una herida superficial en comparación con la devastación que el Sith había traído consigo. Maul, implacable, acabó con su vida de manera simbólica, ahogando no solo su cuerpo, sino el sueño de un Sol Negro que alguna vez habría brillado en los rincones más oscuros de la galaxia. La marea del agua, manchada con la sangre de Garin, formó el símbolo de un imperio caído. El Sol Negro ya no brillaría, y en su lugar, las sombras de los Sith se alargarían, extendiéndose hasta cubrirlo todo. Y así, Maul regresó a su maestro, herido, pero no derrotado. Sidious, como siempre, observaba con la impasible crueldad de quien conoce el destino de todos. Las reprimiendas fueron solo palabras, meros ecos en la vasta oscuridad de la que Maul emergía, cada vez más poderoso, más cercano a la sombra misma.
Poco después, Maul fue convocado de regreso a Coruscant. Silenciosamente ascendió hacia el balcón del palacio, donde Sidious, percibiendo la presencia de su aprendiz, le reveló un nuevo encargo. Informado por espías del virrey Nutegunray en Nessels, Sidious había descubierto que asesinos Bartok habían robado 50 prototipos ilegales de droides de combate Vulture, junto con un motor de hipervelocidad experimental, lo cual era bastante valioso. La intención de estos saqueadores era utilizar los Vultures para derribar un objetivo y enmarcar a la Federación de Comercio, complicando así los planes de Sidious para conquistar Brental y asegurar las rutas comerciales de la vía Hydian y la Perlemiana, claves para la futura invasión a Naboo. Dado que los Jedi se habían enterado de la presencia de los Vultures, la conquista debía ser pospuesta para evitar sospechas. Sidious proporcionó a Maul una tarjeta de datos para tomar control de los Vultures a través del ordenador de la Scimitar, la nave personal del Zabrak. Su misión era rastrear la nave Bartok en el sistema Esels y recuperar o destruir los cazas robados, así como castigar a los Bartoks y a sus clientes. Maul consultó a su maestro sobre si debía eliminar a los clientes, pero Sidious prefirió que estos sobrevivieran para propagar el miedo, mientras que el destino de los Bartoks quedaba a su criterio. Armado con su arsenal, Maul partió hacia Esels, donde pronto descubrió que los Bartoks se dirigían a Raltir, desviándose de su curso previsto. Al llegar a Raltir, Maul escondió la Scimitar en un valle profundo y preparó un plan para engañar a los Bartoks. Se dejó capturar deliberadamente y fue conducido a través de la fortaleza Bartok, donde halló la nave y los cazas robados. Mientras se mantenía en silencio, Maul se enfureció al descubrir que los Bartoks habían instalado sensores avanzados que detectaban su nave oculta. En la celda, un droide interrogador se aproximó con aire presuntuoso. Maul, desatado de sus grilletes por la fuerza, destruyó al droide y utilizó su suero Babo Six para interrogar a un Bartok. A través de este interrogatorio descubrió que Grudu el Hutt, un contratista descontento de la Federación de Comercio, había contratado a los Bartok para robar los Vultures y destruir la Academia de Corulag, así para, digamos, darle una represalia por el rechazo de su hijo Bunda. La información permitió a Maul ajustar su estrategia. Desatando su furia, Maul exterminó los Bartoks, dejando uno suspendido sobre una piscina tóxica antes de usar el suero para obtener más detalles. Tras confirmar que el Hutt estaba en la órbita de Corulag, Maul destruyó la fortaleza con detonadores térmicos y enfrentó a los Bartoks restantes. A pesar de los intentos de los Bartoks por evadir la destrucción, Maul eliminó a sus adversarios y se dirigió a Corulag, preparando su nave para una confrontación decisiva. Al llegar a Corulag, Maul encontró al Hutt y su hijo en una nave. Con la posición de Grudu asegurada, Maul permitió la huida de los Hutt, cumpliendo así con las órdenes de Sidious de dejar a sus enemigos con vida para difundir el terror. Finalmente, Maul regresó a Coruscant para informar a su maestro sobre el éxito de su misión. En el 32, antes de la batalla de Yavin, en Mustafar, Maul se enfrentaba a 4 droides de entrenamiento. Tras destruirlos con facilidad, fue contactado por Sidious a través de un holograma. El Señor Oscuro le informó que el vicecanciller de la Federación de Comercio, Hat Monchar, había desaparecido con un holocron Sith que contenía información altamente sensible sobre el bloqueo inminente de Naboo. La misión de Maul era encontrar al Neimoidiano y asegurar que no divulgara nada sobre el embargo, pero si ya lo había hecho, debía eliminar a Monchar y a cualquier posible cómplice. Sidious le proporcionó una imagen de Monchar y una contraseña para acceder a la Holonet, pero omitió la dirección de su apartamento, que Plagueis conocía. Maul, oculto en la penumbra de la ciudad galáctica gracias al dispositivo invisible de su nave, el Scimitar, se dirigió a la oficina de la aduana de Coruscant. Tras evadir a un droide policial que intentó detenerlo por exceso de velocidad, accedió a un terminal Holonet y rastreó a Monchar bajo un alias, descubriendo que este estaba en el peligroso distrito del Corredor Carmesí. En un bar del sector, Maul averiguó que Monchar probablemente planeaba vender la información a Lorn Pavan, un corredor de información coreliano. Maul siguió a Pavan y a su droide de protocolo hasta la cantina del Dewback, donde descubrió que Monchar estaba acompañado por un Trandoshano. Decidió no actuar inmediatamente para evitar riesgos innecesarios y esperó a que Monchar saliera. Al enfrentarse al Neimoidiano, Maul lo mató tras forzarlo a revelar que había hablado con Pavan. Al intentar apoderarse del holocron, Maul se encontró con la cazarrecompensas Ma Wi-Ling, quien había sido enviada por la Federación de Comercio para capturar a Monchar vivo. La caza se tornó caótica, pero por cosas del destino, Lin fue víctima de su propia arma cuando Maul logró desarmarla. Desconcertado por la interferencia, Maul reportó el fracaso en la misión a Sidious, quien le ordenó matar al coreliano Pavan,
recuperar el holocron Sith y regresar inmediatamente. Maul regresó al apartamento de Monchar, se infiltró en la escena del crimen y dedujo que Pavan había tomado el holocron, así que fue tras Pavan y descubrió que el coreliano había estado en contacto con Yaz el Hutt, uno de los pocos Vigos todavía vivos del Sol Negro. Tras eliminar a Janth y conseguir más información, Maul continuó la persecución. Cuando Maul encontró finalmente a Pavan y a su droide en una plataforma orbital, fue emboscado por el coreliano. Aunque Pavan intentó matarlo, Maul lo hirió y persiguió al fugitivo hasta el área de recepción de un mitin político. Allí, Pavan, en un giro inesperado, entregó el holocron directamente a Darth Sidious, quien obviamente se encontraba disfrazado como el senador Palpatine. La misión concluyó abruptamente cuando Maul, de regreso a Coruscant, emboscó a Pavan en la puerta de su habitación de hotel y le concedió una muerte rápida para así no dejar cabos sueltos. Todavía siendo el 32 antes de la batalla de Yavin, el virrey Nute Gunray, furioso por la reciente legislación del Senado Galáctico sobre impuestos de transporte que amenazaba con afectar las zonas de libre comercio y por ende a la Federación de Comercio, se preparaba para llevar a cabo el bloqueo de Naboo, confiado en que este acto provocaría el interés galáctico suficiente para justificar la operación. Sin embargo, debido a recientes incidentes que comprometieron su seguridad, como el de Monchar y Pavan y el desliz de sus fábricas de droides en Ios y Alaris Prime, Darth Plagueis ordenó a Sidious retrasar el bloqueo hasta después de la reunión política en Perlemian, donde se elegiría al nuevo canciller supremo. Mientras Maul se encargaba de las secuelas del incidente con Monchar y Pavan, Plagueis y Sidious se encontraban en una inesperada encrucijada cuando el holocron Sith, originalmente destinado a Sidious, fue entregado accidentalmente por Pavan al senador Palpatine. Y ahora, con el holocron en manos seguras, Sidious dio la orden de iniciar el bloqueo. Nute Gunray, siguiendo las instrucciones, advirtió a la República de que cualquier intento de romper el embargo sería enfrentado con fuerza letal y que el pueblo de Naboo moriría de hambre si las nuevas regulaciones no se revertían. El canciller Valorum, reconociendo la delicadeza de la situación, decidió enviar a los Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi para negociar con la Federación de Comercio. Maul, al enterarse de la misión de los Jedi, reconoció la amenaza que representaban para los planes Sith. En respuesta, Sidious aceleró sus planes, ordenando a la Federación que matara a los Jedi y que invadiera Naboo antes de lo previsto. El propósito era asegurar la firma de un tratado por parte de la reina Amidala que legitimara la ocupación neimoidiana y anexara Naboo a la Federación. Con el planeta en preparación para ser integrado al cartel de transporte, Plagueis declaró solemnemente que era el momento de revelar la existencia de los Sith, una propuesta a la que Sidious accedió de inmediato, preparándose para asegurarse de que Maul estuviera listo. Darth Maul, que se había estado preparando en su sala de entrenamiento, recibió la orden de Sidious de trasladarse a la sala de estrategia y comunicaciones. Allí, Maul escuchó a Sidious instruir a los neimoidianos sobre la necesidad de eliminar a los Jedi y proceder con la invasión. Maul, emocionado por la oportunidad de enfrentar a los Jedi, cuestionó si los neimoidianos serían capaces de cumplir con su misión. Sidious confirmó que, aunque los neimoidianos no eran expertos, podrían tener suerte. La invasión de Naboo, liderada por el comandante de droides B1 o M9, comenzó con la caída de las ciudades y pueblos del planeta, culminando en la captura de la ciudad capital, Cid. Poco después de que comenzara la invasión, Maul se dedicó a intensificar su entrenamiento, enfrentando una nueva serie de rondas con droides asesinos. En una sesión especialmente brutal, 3 droides programados para ser letales desafiaron al Zabrak con una ferocidad implacable. No obstante, Maul los abatió con la misma destreza despiadada que lo había caracterizado desde sus primeros días de entrenamiento, y, en el clímax de su victoria, fue sorprendido por la llegada de alguien inesperado. Sidious, usando la fuerza, desarmó a Maul con un movimiento casi etéreo y le reprendió severamente por haber permitido que le sorprendieran, incluso en medio de un combate. Mientras giraba el sable de luz con una elegancia intimidante, avanzó hacia su aprendiz, quien, a pesar del desafío, mantuvo una serenidad imperturbable. Satisfecho con la resolución de Maul, Sidious apagó el sable y se lo devolvió antes de retirarse con una sombra de aprobación en su rostro. No mucho después, una nueva transmisión de los neimoidianos reveló que los Jedi embajadores y la reina Amidala de Naboo habían logrado escapar del cerco impuesto sobre el planeta. Estos habían partido en una nave hacia un destino incierto. La furia de Sidious se desató y convocó a Maul para declarar ante los aterrorizados Nute Gunray y el oficial de asentamiento Run Haku que su aprendiz, a pesar de los reveses, hallaría la nave perdida. La expresión de terror en los rostros de los neimoidianos al enfrentar la amenaza de 2 señores Sith
brindó a Maul una satisfacción con tintes siniestros. Una transmisión inicialmente enviada por el gobernador de Naboo, Sio Bibel, pero luego falsificada para transmitir un angustioso llamado de socorro debido a la hambruna y las muertes causadas por el bloqueo, fue manipulada por Maul. Este mensaje proporcionó a los Sith la pista que necesitaban para rastrear la nave nubiana hasta Tatooine. Maul estaba bastante seguro de que pronto encontraría a sus objetivos. Sidious le había ordenado primero confrontar a los Jedi y luego devolver a la reina a su hogar para que firmara un tratado con la Federación de Comercio, sellando así la invasión y ocupación del planeta con la legalidad de la Federación. Por lo tanto, Maul se dirigió de inmediato hacia Tatooine. Descendió bajo el manto nocturno, eligiendo un emplazamiento cercano a los asentamientos más densamente poblados del planeta. Desde allí desplegó sus 3 sondas, cargadas con toda la información pertinente, con el fin de rastrear la nave de los Jedi y la reina. De este modo, preservaba el anonimato dictado por su maestro y permitía que su cuerpo se recuperara de las recientes heridas, ya que, aunque no lo he mencionado, Maul se enfrentó a unos piratas antes de llegar a Tatooine, aunque realmente no es muy relevante. Al alba, Maul descubrió que uno de los protectores de la reina, un Jedi con barba, había destruido una de las sondas cerca de Mos Espa. Siguiendo la dirección que el Jedi parecía haber tomado, Maul llegó a una nave de contrabando solo para encontrar a la contrabandista Palo-Wick Anisa Dim en lugar de la reina. El Sith, impasible ante la inocencia de la mujer, la liquidó de inmediato. Luego, un droide le informó que la nave real de Naboo se encontraba en el lecho de Chelric, más allá de los límites de Mos Espa. Cuando el tercer droide regresó con la noticia de que el Jedi barbudo había dejado Mos Espa en dirección al lecho de Chelric, Maul no perdió tiempo. Montó su vehículo y se dirigió hacia las coordenadas marcadas por las sondas. Se ocultó, planeando tomar por sorpresa al enemigo. Al llegar al lugar, sintió que el niño que acompañaba al Jedi era inusualmente fuerte en la fuerza, pero no tuvo tiempo para considerar la relevancia de esta percepción. Con un salto ágil, el Sith desenvainó su sable de luz en su configuración de hoja única y atacó. El Jedi, al darse cuenta de la inminente amenaza, gritó al niño para que alertara a la tripulación de la nave que debía despegar. El joven humano obedeció rápidamente. Esta confrontación, la primera en meses con un maestro Jedi, representaba un paso crucial en la formación de Maul como Sith. En el breve pero intenso duelo, Maul percibió el agotamiento del Jedi. Convencido de que podía vencerlo, canalizó el dolor de su pierna herida para alimentar su ira. Sin embargo, gracias al niño, que había alertado a la tripulación sobre la batalla en el suelo del desierto, el maestro Jedi logró saltar y aterrizar en la rampa de embarque de la nave mientras ésta despegaba. Maul observó cómo la nave se perdía en el vacío estelar y desactivó su sable de luz. Con la arena y la sangre en su boca, sintió una mezcla de vergüenza por no haber capturado a la reina, pero abrazó esa vergüenza como una fuente de ira que lo sumergiría más en la oscuridad. Regresó a la Scimitar y transmitió su informe a Coruscant antes de poner rumbo a dicho planeta. Al regresar, Maul temía la severa reprimenda de Sidious por su fracaso. Sin embargo, para sorpresa de su aprendiz, Sidious no mostró enfado al escuchar el informe. Todo lo contrario. El Señor Oscuro preguntó a Maul si sentía que habría derrotado a los Jedi que enfrentó de no haber sido por la huida de estos. Maul respondió con seguridad, afirmando que sí, ya que su adversario, un Jedi envejecido, estaba claramente exhausto. Al enterarse de que el Jedi tenía barba, Sidious reveló su identidad, Qui-Gon Jinn, a quien consideraba más fuerte que su padawan, Obi-Wan Kenobi. Mientras Maul reflexionaba sobre la inesperada calma de Sidious ante su fracaso, comprendió que, a pesar de su misión fallida, los Jedi traerían a la reina Amidala a Coruscant con la intención de persuadir al Senado para que ayudara a liberar a su planeta. Las palabras de su maestro, en efecto, reflejaron sus pensamientos. Sidious confirmó que la reina y los Jedi ya se encontraban en Coruscant. Maul preguntó si debía aprovechar la oportunidad para eliminar a los Jedi, pero Sidious consideró que no era prudente exterminar a los renegados en este planeta, ya que tenía otros planes para ellos. A pesar de esto, el sentimiento de vergüenza y furia que Maul sentía por haber permitido que los Jedi escaparan, así como su indignación por la aparente falta de honor de Jinn al huir, lo llevaron a sus aposentos. Allí repitió el nombre de Qui-Gon Jinn en su mente, utilizando la rabia y el odio para alimentar su poder en el lado oscuro. Aunque los nombres de sus objetivos generalmente le eran indiferentes, el nombre de este Jedi parecía resonar profundamente, avivando aún más la ira del Zabrak. Pocas horas después de su llegada a Coruscant, Maul fue convocado de inmediato a la sala de estrategia. Allí encontró a Sidious regresando del Senado, despojándose de su disfraz de Palpatine para retomar su identidad Sith, con una alegría casi infantil. El Lord Oscuro, con una satisfacción palpable, informó que la reina Amidala había fracasado en su intento de persuadir al canciller Valorum y al Senado para que proclamaran ilegal el bloqueo de la Federación de Comercio o actuaran en defensa de Naboo. Para Sidious, esta derrota era una victoria,
Para Maul, un alivio. Mientras la reina estuviera distraída, los errores en Tatooine perdían relevancia. Sidious predijo con acierto que la reina regresaría a Naboo y, obviamente, acompañada por los Jedi. Con precisión calculada, instruyó a Maul para que permaneciera oculto en las sombras mientras contactaba al virrey Gunray. El mensaje fue claro y despiadado. La reina ya no tenía utilidad. Su destrucción al aterrizar en Naboo sería tarea de la Federación. Sidious disfrutó enormemente al imaginar el destino de Amidala, sabiendo que la influencia de los Sith pronto haría que los nemoidianos se volvieran irrelevantes. Maul, al enterarse de que Naboo estaba completamente bajo control de la Federación, recibió órdenes de supervisar las fuerzas restantes de los nemoidianos. Su desprecio por su incompetencia se mezclaba con su furia hacia su cobardía. Sin embargo, contuvo su desdén, reconociendo que su misión estaba lejos de terminar. Con un sentido del deber sombrío, se dirigió a Naboo, observando cómo la flota de la Federación se reducía a una solitaria nave de control Lucrehulk. La ira de Maul hervía ante la preocupación de los nemoidianos por las ganancias, en lugar de la estrategia, pero se centró en su misión. Al llegar a Naboo, la mirada de Maul recorrió el paisaje del planeta. El Scimitar descendió en un hangar aislado cerca de Cid, donde envió droides de exploración para arrastrar el área. Con los hallazgos de los droides en mano, se aventuró a la capital, eludiendo patrullas de droides y utilizando la fuerza para crear distracciones, mientras estudiaba las limitaciones de los centinelas mecánicos. Asumiendo el mando de las fuerzas de la Federación de Comercio, el desdén de Maul por los nemoidianos creció con cada momento que pasaba. Su miedo e incompetencia eran casi cómicos, pero su paciencia se estaba agotando. Los informes de contratiempos solo avivaron su desprecio, aunque aún así se mantuvo enfocado en el objetivo: los Gungans, que se habían convertido en una amenaza a tener en cuenta. Guiado por OOM-9, Maul buscó la ciudad Gungan de Relias, utilizando diversos métodos para obligar a los habitantes indígenas a salir a la superficie. Su frustración se incrementaba por la geografía laberíntica y la calma engañosa de los pantanos. Al descubrir que las ciudades Gungan eran más elusivas de lo esperado, recurrió a tácticas más agresivas, envenenando el pantano y drenando el agua para forzar una respuesta. En su búsqueda de información, Maul encontró a Maris Magneta, quien reveló datos inquietantes sobre Ego Damask, un banquero Moon entrelazado con las maquinaciones más oscuras de la galaxia. Esta revelación perturbó momentáneamente a Maul, sembrando dudas sobre la verdadera naturaleza de su maestro. Sin embargo, la necesidad inmediata de completar su misión sofocó cualquier reflexión más profunda. En el campo de detención 6, Maul negoció con el Bothan Leica para obtener más información crucial sobre las ciudades Gungan. Armado con estos nuevos datos, Maul regresó a OOM-9, quien había logrado eliminar la resistencia Gungan inicial, pero enfrentaba dificultades con las fuentes de agua regenerativas del pantano. Maul ordenó a OOM-9 desplegar cargas de profundidad en las coordenadas proporcionadas, con el objetivo de sacar a la superficie a las fuerzas Gungan restantes. Mientras se desarrollaba la batalla por Naboo, la mente estratégica de Maul permanecía alerta. La contemplación de posibles Sith rivales y la posible ruptura de la regla de 2 añadían complejidad a su misión. Sin embargo, su determinación permanecía inquebrantable. La resistencia Gungan fue finalmente aplastada, dejando a Naboo bajo un firme control de la Federación, pero el éxito de Maul fue eclipsado por la aparente conciencia de Sidious sobre el regreso de Amidala a Naboo. La alianza de la reina con los Gungans había sido anticipada, y las instrucciones de Sidious para esperar el primer movimiento de la resistencia eran claras. A medida que Maul se preparaba para el enfrentamiento final, era consciente de las dinámicas cambiantes y de las sombras siempre presentes de la traición y el poder. La gran batalla que se avecinaba no solo pondría a prueba las habilidades de Darth Maul, sino que también redefiniría el equilibrio de poder en la galaxia. Los sensores de la Federación de Comercio pronto dieron con el rastro de los Jedi y sus acompañantes de Naboo en el hangar central del espaciopuerto de Cid. Darth Maul, una sombra de furia contenida, ya estaba listo. Había abandonado el palacio con la única intención de atravesar la insignificante fuerza de asalto y enfrentar, al fin, a aquellos que había visto caer en su mente una y otra vez. Este combate no era fruto del azar, sino de un minucioso ensayo que Maul había coreografiado en su interior durante incontables años de entrenamiento y espera. Ahora, bajo órdenes urgentes de su maestro, debía eliminarlos sin vacilación. No había margen para el error. La visión de Plagueis, en la que una figura emergente llamada Anakin Skywalker lo perturbaba, había acelerado la urgencia de los Sith. Eliminar a los Jedi enviaría un mensaje ineludible al Consejo Jedi. Los Sith habían regresado.
y la venganza largamente prometida estaba a punto de desatarse. Para Maul, este era el clímax de una vida entera de dedicación y furia. Todas sus experiencias, todo su conocimiento, todo lo que era, convergía en este día y en este lugar. Aquello que había anticipado como su prueba definitiva, el momento en que demostraría ser un verdadero Sith, estaba frente a él. Juró que, al caer la noche, se alzaría sobre los cadáveres de los Jedi, sus sables de luz a sus pies, como trofeos sangrientos de su victoria, y ante su maestro, fuera Sidious o Damask, ganaría finalmente su lugar como señor oscuro de los Sith, como aquel que tendría el derecho de moldear el destino de la galaxia. El combate que le aguardaba en Naboo, un duelo feroz contra su antiguo enemigo, Qui-Gon Jinn, y su joven aprendiz, Obi-Wan Kenobi, sería el escenario donde Maul desplegaría toda su destreza con el sable láser. Lo que siguió fue una batalla que, aunque aparentaba ser una serie de defensas desesperadas por parte de Maul, en realidad era un intrincado baile que él dirigía, arrastrando a los Jedi hacia el lugar donde previamente había decidido que morirían. Atrayéndolos hacia el generador principal de Cid, Maul los condujo a las altas pasarelas del reactor, donde la batalla se intensificó. Tras derribar a Kenobi, concentró su furia en Jin, solo para ser sorprendido y derribado a su vez. Mientras el maestro Jedi se preparaba para dar el golpe final, Maul, con una brutal patada, recuperó su posición y comenzó una feroz contraofensiva. Pero el duelo fue interrumpido momentáneamente por un muro de energía que los separó. Mientras la batalla se detenía brevemente, los tres contendientes tomaron aliento. Maul, como un depredador atrapado, se movía inquieto. Jin meditaba en silencio, y Kenobi esperaba con la desesperación de quien ve acercarse un destino ineludible. Cuando las barreras de energía se levantaron, Jin atacó de inmediato, llevando a Maul al borde del abismo. Pero en ese espacio confinado, Jin no pudo resistir la destreza de Maul, quien encontró la oportunidad para golpear al maestro Jedi y, con un giro implacable, atravesarlo con su sable de luz. Obi-Wan, atrapado detrás de la barrera de energía, vio caer a su maestro, su grito de dolor resonando en el aire, mientras la luz del sable rojo de Maul se reflejaba en sus ojos. Ahora solo quedaba Kenobi. Maul aguardó con paciencia la caída de la última barrera, y cuando ésta se desvaneció, el joven Padawan, presa del dolor y la ira, atacó con una ferocidad inesperada, logrando incluso destruir el sable de Maul. Sin embargo, la furia del Sith fue imparable. Maul contraatacó con una velocidad cegadora, empujando a Kenobi hacia el abismo del reactor. Aunque Kenobi logró aferrarse, Maul envió el sable de luz del Jedi hacia el vacío, dejando indefenso ante el destino que él creía ya estaba sellado. En la penumbra de la historia, Maul, el aprendiz oscuro, se encontraba al borde de la victoria. Su sable de luz llameaba mientras golpeaba el borde del pozo, lanzando chispas que descendían como una lluvia mortal sobre Obi-Wan Kenobi, quien colgaba de un borde, resistiendo con todas sus fuerzas. Para Maul, este era el momento que había soñado, el instante supremo donde el aprendiz Jedi caería a su perdición. Sin embargo, en ese respiro breve, Kenobi halló serenidad en la fuerza y recordó la única opción que le quedaba, el sable de su maestro caído. Qui-Gon Jinn, cierto, aún yacía a su lado. Con una determinación casi divina, el Jedi invocó el arma, saltando fuera del abismo y cayendo tras Maul. En un giro sorprendente, el sable cortó el cuerpo del Sith en dos mitades, enviándolo a su descenso fatal. Pero la historia no concluyó allí. Impulsado por un odio insuperable, Maul sobrevivió. Su cuerpo, dividido y cauterizado, fue arrastrado por las profundidades del reactor hasta un mundo olvidado, Lotho Minor. En ese páramo de chatarra, donde la vida se aferraba a los bordes de la existencia, Maul se mantuvo consciente, su mente ardiendo con la ira hacia Kenobi. Fue aquí donde, alimentado por su odio, reconstruyó su cuerpo con una grotesca estructura cibernética, una araña metálica que reemplazó sus piernas perdidas, un monstruo. Durante 12 años, Maul, en su locura, subsistió en las sombras, comiendo pequeñas criaturas y siendo asistido solo por Morley, una serpiente asquerosa de pocas palabras y mucha astucia. Su mente, casi perdida en el caos, solo mantenía un recuerdo firme: Obi-Wan Kenobi, el hombre que le había robado no solo la victoria, sino su propia identidad. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, Sidious, el verdadero arquitecto de la oscuridad, no permitió que la caída de Maul lo disuadiera. En menos de un año ya había encontrado un nuevo aprendiz, el Conde Dooku,
quien asumiría el manto de Darth Tyrannus. A través de él, Sidious desencadenaría la Guerra de los Clones, una tormenta política y militar que moldearía la galaxia hacia un destino inevitable. Maul, aunque caído, no fue un fracaso absoluto. En su derrota había sembrado el miedo en el corazón de los Jedi, la semilla que confirmaba que los Sith habían regresado. Durante el 20 antes de la batalla de Yavin, Maul, el aprendiz caído, vivía exiliado en las sombras del borde exterior, lejos del alcance de sus antiguos enemigos y de la galaxia misma. Solo Madre Talzin, líder de las Hermanas de la Noche, muy poderosa, conocía su paradero. En secreto, otorgó a Savage Opress, el hermano de Maul, un amuleto impregnado con la sangre de este para que pudiera hallarlo. Guiado por talismanes y magia ancestral, Opress finalmente encontró a Maul en Lozo Minor, una pesadilla de desechos y desesperación, donde el antiguo Sith, ahora un fragmento de su antigua gloria, lo atacó al no reconocerlo. Solo tras presentarle el amuleto, Maul comenzó a recuperar las piezas rotas de su memoria. Llevado de regreso a Dathomir, Talzin lo sanó tanto física como mentalmente. Sus grotescas patas cibernéticas, una macabra araña metálica, fueron reemplazadas por extremidades más humanas, creadas a partir de droides destruidos. Recuperado de su locura, Maul volvió a sentir el desequilibrio en la fuerza. Su hermano le habló de las guerras clon, lo que despertó en Maul una decepción profunda. El conflicto había comenzado sin él, pero no todo estaba perdido, pues aún quedaba un objetivo claro en su mente: Obi-Wan Kenobi, el Jedi que lo había destrozado, el Jedi que había arruinado su vida. Llenos de odio y con sed de venganza, Maul y Opress emprendieron una sangrienta misión, masacrando aldeanos en Raidonia para atraer a Kenobi. Cuando el Jedi acudió al llamado, Maul lo confrontó, recordándole con desprecio lo ocurrido en Naboo. Después de un violento enfrentamiento, Maul y su hermano dominaron al Jedi, robándole su sable de luz y dejándolo inconsciente. Sin embargo, antes de que pudieran torturarlo, apareció la asesina Saj Ventress, lo que les dio a Kenobi y a ella la oportunidad de huir. Maul, lejos de impacientarse por la huida de su presa, estaba tranquilo. Sabía que la venganza era un plato que podía servirse con calma. «He esperado muchos años», dijo. «Puedo esperar un poco más». La persecución entre los Sith y los Jedi solo había comenzado. Pronto, los hermanos continuaron su rastro de destrucción, robando estaciones espaciales y aliándose con piratas de poca monta. En una confrontación feroz en Florum, mataron a la maestra Jedi Adigalia y casi vencieron a Kenobi, aunque fueron obligados a retirarse cuando Savage perdió un brazo y las fuerzas piratas se rebelaron contra ellos. La galaxia pensaba que Maul y Opress habían perecido, pero Kenobi sospechaba lo contrario. Mientras los Jedi debatían si perseguir o no a los hermanos, Palpatine, con su oscura sonrisa, ya trazaba sus propios planes para ellos. La tormenta que Maul y Savage habían desatado no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Perdidos en la inmensidad del espacio, flotando en una cápsula de escape, Maul y su hermano Savage Opress parecían estar a merced del destino. El aire escaseaba y la vida se desvanecía de sus cuerpos. Pero el azar, o quizás algo más oscuro, les tenía reservada una nueva oportunidad. Fueron rescatados por un grupo de guerreros mandalorianos, liderados por Pre Vizsla, un hombre de gran ambición y sed de venganza. Descubriendo el sable de luz de Maul, Vizsla decidió no ejecutar a los hermanos. «Si son enemigos de los Jedi», dijo, «entonces son mis aliados». Al despertar, con el cuerpo aún débil, su primer instinto fue defenderse, pero al ver a Savage inconsciente, apenas reaccionó. Vizsla, acompañado de la feroz Bo-Katan, comenzó a interrogar a Maul. Amenazaron con matar a su hermano si no hablaba, pero Maul, siempre calculador, reveló que eran señores Sith. Sin embargo, no servían a nadie, eran libres, y sobre todo buscaban venganza contra los Jedi, especialmente contra Kenobi. Vizsla, astuto y pragmático, vio en esta confesión una oportunidad. Ambos compartían un enemigo común, Obi-Wan Kenobi. El vínculo se forjó en las brasas de la venganza, y Maul propuso una alianza entre los Sith y la Guardia de la Muerte, el grupo guerrero al que Vizsla lideraba, en busca de recuperar el poder en Mandalore. Bo-Katan, escéptica, se opuso recordando traiciones pasadas a manos de los Sith, pero Maul, con la fría calma que lo caracterizaba, utilizó la fuerza para asfixiarla, demostrando que el poder de los Sith no era un capricho. «Juntos», proclamó,
destruiremos a nuestros enemigos y Mandalor será nuestro. Con el acuerdo sellado, los hermanos Sith comenzaron a tramar un plan mayor. Maul sabía que necesitarían más que mandalorianos para enfrentarse a los Jedi y gobernar Mandalor. Viajarían a Mustafar, hogar del temido sindicato criminal del Sol Negro, ya recuperado después de lo hecho por Maul en tiempos pasados. Ahí, acudieron para reclutar a sus líderes, y aunque inicialmente rechazados y burlados por estos, la brutalidad de Savage, quien diezmó la sala entera, convenció a los supervivientes de unirse al colectivo de Maul. Con la adición del sindicato Pike y más tarde de los Hutt, Maul formó su propio ejército, un ejército que sería conocido como el colectivo Sombra. Este vasto poderío militar fue desplegado en un astuto plan para debilitar a los nuevos mandalorianos, el régimen pacifista liderado por la duquesa Satine. Maul orquestó ataques en Sundari, la capital de Mandalor, utilizando las fuerzas criminales que había reclutado. Mientras el caos reinaba, la Guardia de la Muerte salvó la ciudad, ganando el favor del pueblo. Con esta victoria teatral, Pre Vizsla se declaró líder, pero Maul, siempre 2 pasos por delante, sabía que Vizsla lo traicionaría, así que el destino de Vizsla estaba sellado. Maul lo retó a un duelo mortal, sabiendo que el honor mandaloriano dictaría que el vencedor gobernara. En un combate feroz, Maul derrotó a Vizsla, decapitándolo con el mismísimo sable oscuro que éste portaba. Con la muerte de Vizsla, Maul se convirtió en el líder de los mandalorianos, aunque Bo-Katan y su facción rebelde se negaron a seguirlo. Pero el verdadero trofeo de Maul aún estaba por caer. Al enterarse de que la duquesa Satine, aliada de Kenobi y su amor secreto, había sido capturada, Maul vio la oportunidad perfecta para completar su venganza. Como Maul había previsto, Kenobi vino solo en su intento de rescatarla. Atrapado y desarmado, el Jedi fue forzado a presenciar el asesinato de Satine, mientras Maul la atravesaba con el sable oscuro, deleitándose en el sufrimiento del Jedi. Con su venganza cumplida, Maul creyó haber roto el espíritu de Kenobi. Sin embargo, el Jedi, ayudado por los simpatizantes de Bo-Katan, escapó. La guerra por Mandalor aún no había terminado, pero en el trono de Sundari, Maul se sentaba como el amo indiscutible de un reino teñido de traición, odio y sangre. Pero aquí, amigos, es cuando todo empieza a cambiar, para siempre. Maul recibió la visita inesperada de su antiguo maestro, Darth Sidious, el cual había acudido al Palacio Real de Sundari. Sidious, habiendo descubierto la supervivencia de Maul y su ascenso como maestro de Savage Opress, decidió intervenir. Aunque en un principio había permitido que Maul causara problemas a los Jedi, la toma de Mandalor había traspasado los límites, y el Lord Oscuro consideró a su antiguo aprendiz como una amenaza demasiado grande como para ser ignorada. Al acercarse Sidious, Maul sintió su oscura presencia, y con terror reconoció a su maestro. Sidious entró con autoridad, eliminando los guardias que custodiaban el trono con un simple gesto, mientras Maul, arrodillado, intentaba justificar sus acciones, buscando un retorno a su lado. Sin embargo, Sidious vio más allá de las palabras y, enfurecido, lo acusó de haberse convertido en su rival. Sin piedad, desató su poder, sometiendo tanto a Maul como a Opress y desafiándolos a un duelo. La batalla fue feroz. Al principio, Maul y Opress lograron igualar las habilidades de Sidious, pero rápidamente el maestro demostró su superioridad. Opress fue el primero en caer, atravesado por los sables de Sidious. Agonizante, se disculpó con su hermano antes de morir. Maul, desbordado por la furia, intentó vengarlo, blandiendo el sable oscuro y su propio sable. Pero Sidious, con una sonrisa triunfal, desarmó a Maul, lanzándolo violentamente contra las paredes del trono. Humillado y herido, Maul suplicó por su vida, pero Sidious, con crueldad, le reveló que tenía otros planes para él. Tras capturarlo, Sidious llevó a Maul a una prisión en Stygion, donde lo torturó en busca de información sobre sus aliados. Maul se resistió, pero finalmente fue liberado por sus seguidores mandalorianos. A partir de entonces, Maul comenzó a orquestar una serie de batallas estratégicas en busca de venganza y poder, enfrentándose tanto a las fuerzas separatistas de Dooku y Grievous como a la influencia omnipresente de Sidious. Pero tal y como Sidious lo había planeado, Maul finalmente buscó la ayuda de Madre Talzin, quien urdió su propio plan para capturar a los líderes separatistas. Aunque lograron brevemente hacerse con Dooku y Grievous, la traición y la intervención de Sidious pusieron fin a su alianza. En Dathomir, en un enfrentamiento final, Talzin intentó resurgir usando la fuerza vital de Dooku, pero fue derrotada por Sidious y Grievous, quienes destruyeron tanto la hechicera como el colectivo de Maul. Desolado y derrotado, huyó, mientras su imperio del terror se desmoronaba frente al poder implacable
de los Sith. Ok, aquí tengo que hacer un pequeño recordatorio y una breve pausa, y es que tanto la última temporada de Clone Wars y Star Wars Rebels, como muchos sabréis, no forman parte de la continuidad de Legends. Esto se debe a que The Clone Wars se realizó antes de la compra de Disney. Por lo tanto, todas las temporadas, salvo la última, que sí se realizó junto al manto de Disney, al igual que Rebels, forman parte de Legends. Es por esto mismo que no voy a mencionar ni el segundo periodo de Maul en el trono mandaloriano, ni tampoco su duelo final contra Obi-Wan Kenobi, porque esto que estoy diciendo exclusivamente forma parte del nuevo canon. Ya sabéis, el segundo, digamos, reinado de Maul con los mandalorianos se narra en la última temporada, lanzada bajo Disney, digamos, pues en la última temporada de Clone Wars, con Disney y todo el rollo, y Rebels obviamente se lanza en los primeros, digamos, pasos de la época Disney, y pues ahí se narra en parte pues el final de Darth Maul como personaje. Todo eso forma parte de canon, así que aquí en Legends la historia de Maul es un poco más extraña. Así que, con todo esto dicho, volvamos con el vídeo. Tras su huida, no se sabe nada de Darth Maul, salvo que finalmente acabaría muriendo. Pero ya sabéis, Maul es un enemigo difícil de hacer desaparecer. En los oscuros y abrasadores paisajes de Calacar VI, antes de la batalla de Yavin, un grupo de acólitos del lado oscuro, los profetas del lado oscuro, realizaron lo impensable. Trajeron de vuelta a Darth Maul desde el más allá. Estos profetas, oscuros guardianes de secretos olvidados, habían perfeccionado las artes prohibidas de moldear la esencia misma de los seres. Creían que Maul, resucitado de sus cenizas, podría reclamar su legítimo lugar al lado de Darth Sidious, desafiando a quien lo había reemplazado, el imponente Darth Vader. Con un plan tan ambicioso como letal, los profetas manipularon los eventos para atraer a Vader hacia su trampa. En lugar de encontrar un rebelde portador de secretos de la Estrella de la Muerte, Vader se encontró cara a cara con la reencarnación de su antiguo rival. Maul, vibrante y desafiante, no lo reconocía como Vader, sino como Anakin Skywalker, el Jedi caído. En un duelo que resonaba con ecos de batallas pasadas, los dos guerreros oscilaron entre destellos de furia y maestría, ninguno cediendo terreno. Sin embargo, el destino tenía su propio plan. Cuando parecía que Maul podría finalmente prevalecer, Vader, en un giro sorpresivo, utilizó su sable caído para perforar el torso de Maul, acabando con él de una vez por todas. En sus últimos momentos, Maul se preguntó qué demonios internos movían a Vader a matarlo. La respuesta fue escalofriante. A mí mismo, dijo Vader, revelando la lucha interna que definía su existencia. Sidious, llegando poco después, ejecutó a los traidores acólitos por su osadía, asegurando que su reinado continuara sin sombras. Pero el destino de Maul no acabó ahí. Años más tarde, un científico iridoniano, Drell Kampf, logró algo igualmente macabro. Recuperó el cerebro y la columna vertebral de Maul, encerrándolos en una grotesca simulación de vida. Con tecnología avanzada, Kampf proyectó un holograma del guerrero Zabrak, capaz de atacar, pero no de ser atacado. Cuando el Jedi Luke Skywalker llegó a Eridonia, fue atacado por este espectro de odio y oscuridad. Pero Skywalker, con la serenidad de quien comprende los misterios de la fuerza, halló el origen de la perturbación, el cerebro viviente de Maul. Con un solo acto, desconectó el sistema de soporte vital, trayendo a Maul a su final definitivo. Así, el círculo se cerraba. Maul, el guerrero incansable que desafió la muerte y el olvido, fue finalmente silenciado. Pero en ese silencio quedó el eco de su trágico destino. Uno que nunca le permitió alcanzar la plenitud de sus ambiciones, ni escapar del yugo de su maestro.